Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Castrellón, soy cofundador de una empresa llamada Stratec, una empresa dedicada básicamente a construir emprendimientos en entornos corporativos. Hoy vamos a hablar de emprendimiento corporativo. Vamos a ver, pues básicamente les voy a contar un poco de todo este recorrido que llevamos por más de 8 años construyendo negocios en entornos corporativos, usando lógicas de emprendimiento, usando emprendedores como líderes de esos proyectos. Hoy básicamente nos vamos a enfocar en ver diferentes vehículos y diferentes formas, si lo queremos llamar así, eh, que dentro de la estrategia de innovación corporativa podemos usar para crear valor con emprendedores, para comportarnos como startups y crear valor realmente con startups. Entonces, pues digamos que esa va a ser la charla de hoy, aprovechando la cuarentena. Como les decía, pues Stratec es una empresa de emprendimiento corporativo y nos dedicamos a construir startups dentro de grandes organizaciones, apalancándonos en esos recursos y capacidades de las grandes organizaciones, de organizaciones establecidas, rígidas, estructuradas, con procesos muy bien definidos, necesarios completamente para su operación, pero que pues digamos que a la hora de trabajar en proyectos de innovación con lógicas de emprendimiento no funciona muy bien. Entonces, lo que hacemos nosotros es operar, digamos, como un tercero, como si fuera pues, como un servicio externo, esos emprendimientos para esas otras compañías. Y ahora vamos a ver al final un poco de eso que se llama emprendimiento como servicio. Eh, hoy estamos hablando desde hace mucho rato, desde hace varios años se viene hablando del tema del BUCA, del concepto del BUCA. Básicamente el BUCA hace referencia a la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad de los entornos, del entorno, del contexto, de los mercados. Y pues digamos que ese BUCA lo vemos todos los días, lo vemos en las guerras, en el incremento del terrorismo, los problemas de ciberseguridad, de movilidad, los paros, o sea, lo que está pasando en Chile o lo que estaba pasando en Chile hasta hace un par de semanas y en Colombia hace un par de semanas antes del coronavirus, que de hecho esa es otra, pues hace parte de todo este entorno buca. El coronavirus que estamos viviendo que nos tiene a todos encerrados, todos los problemas medioambientales, calidad del aire, contaminación de las aguas, deforestación, hambrunas, hacinamiento, y pues no podemos dejar de lado todos los desarrollos tecnológicos que traen demasiada incertidumbre, demasiados cambios a una velocidad increíble para todas las compañías, a todas las empresas. Yo creo que nos ha tocado transformarnos en la marcha de manera muy rápida, cambiando flota, implementando bots, mejorando el tema de servicio al cliente, automatizando los procesos de seguimiento a clientes en tiendas, a productos, en despachos, en logística, en cadena de frío, en fin, mil cosas que trae la Internet de las cosas, que traen los vehículos autónomos, la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica, el desarrollo de la genómica, CRISPR, no sé, hay mil cosas que traen demasiada volatilidad e incertidumbre y complejidad al contexto. Entonces, como respuesta a ese entorno buca, a ese entorno pues con un buca tan grande, pues la respuesta lógica y la que tenemos todos en las juntas directivas, las que tenemos todos desde la gerencia, desde la dirección es, pues tenemos que innovar. La cosa es que el tenemos que innovar generalmente sale con otra cosita, sale con una ñapita, con un apellido y es tenemos que innovar rápido y barato. Listo, siempre sale así, necesitamos victorias tempranas. Y resulta que es que innovar rápido y barato en una organización establecida, en una organización grande, una compañía grande, es casi que una utopía organizacional. Es muy difícil de lograr. Solo muy pocas lo logran de manera natural. ¿Y por qué? Pues porque, como les decía al principio, una gran organización tiene procesos muy rígidos, muy establecidos, es burocrática, y no es que eso esté mal, o sea, tiene que funcionar así. De hecho, se necesita eso para poder manejar las escalas de los procesos que una compañía grande maneja.
No es lo mismo manejar 20, 30 clientes que manejar 1 millón de clientes, y para manejar 1 millón de clientes sí o sí hay que tener procesos muy rígidos, muy establecidos, muy estandarizados. Y eso, digamos que va, no va en contra, sino que dificulta los procesos de exploración, sobre todo en contextos de alta incertidumbre. Entonces, eh, pues eso simplemente como mensaje, porque de aquí se desprende todo lo que vamos a ver. Entonces, cuando decimos, bueno, tenemos que innovar rápido, barato, fue madre, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? El definir por dónde empezar, pues generalmente todos empezamos por la misma parte, y es formemos a todo el mundo. O sea, tenemos que desarrollar unas capacidades en innovación, y esas capacidades implican formar a la gente, pero entonces también reformemos la oficina, volvámosla como un coworking, que todo el mundo tenga trabajo colaborativo, y compremos muchos post-its y formemos a todo el mundo en Scrum, en Design Thinking, volvámoslos a todos Scrum Master, y los mismos libros para todo el mundo, y le hace el Business Model Canvas, y Lean Startup, y Value Proposition Canvas, y The Startup Manual Owner, y no sé qué. O sea, salen mil cosas porque tenemos que formar a la gente. Y eso es importante. Sin embargo, ya ha quedado más que demostrado a lo largo de la historia reciente, pues que se viene estudiando tanto el tema de innovación, y es que si bien eso es fundamental y hay que tenerlo, porque eso crea unas bases, innovar va mucho más allá de tener simplemente un método o tener herramientas. Innovar y emprender, en este caso emprender en entornos corporativos, no es solamente cuestión de método y herramientas, sino que también es cuestión de contexto, de arquitectura y de cultura. ¿Cómo así? De contexto, entender muy bien en qué contexto estamos. De arquitectura es cómo yo configuro esa organización, cuál es la arquitectura organizacional que yo tengo de cara a la innovación. Y pues la cultura, y es qué tanto tengo, qué tanta, digamos, facilidad tengo yo, qué tanta vocación hacia la innovación tengo yo al interior de la organización desde el punto de vista cultural. ¿Listo? Eh, entonces, cuando, pues, digamos, las empresas se meten en el tema de formación y cultura, se dan cuenta que pasan un mes, 6 meses, un año, y eso realmente no pasa mucho más allá. Pasan cosas, sí, se movilizan cosas, pasan cosas interesantes, pero no pasan cosas realmente extraordinarias. Entonces dicen, ah, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, es desarrollar una estructura un poco más robusta, un poco más sólida, más integral, y crear un centro de innovación, ¿cierto? Y hay centros de innovación, digamos, para creación de productos, eh, digamos, disruptivos o transformadores, y hay centros de innovación que están mucho más orientados a mejoras incrementales. Ese es el 90%, diría yo, de los centros de innovación. Entonces, los centros de innovación son muy buenos, son unos espacios increíbles, son, son muy importantes para las organizaciones, son excelentes para lograr innovaciones incrementales, para formar y desarrollar ese tema cultural, formar la gente, y para hacer desarrollos de productos y servicios, pero que son realmente cercanos o adyacentes al core del negocio. Si nosotros estamos pensando en que vamos a romperle y vamos a hacer algo wow, salido de nuestra lógica de negocio, que transforme no solo nuestra compañía, sino tal vez una industria, o mi industria u otra industria adyacente, pues un centro de innovación normalmente, no es que siempre, pero normalmente se va a quedar corto. Listo, no va a alcanzar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y es que un centro de innovación está pegado a la organización, trae la misma cultura, generalmente trae muchos de los mismos procesos, arrastra con el mismo ERP, arrastra con los indicadores, nos miden las mismas personas, tenemos los mismos jefes. Entonces a veces es difícil lograr desmarcar ese centro de innovación de esa identidad corporativa y esa cultura tan fuerte que tienen las organizaciones. Entonces, para ilustrar bueno, entonces como respuesta dicen, no, venga, es que sí, está bien, tenemos que montar centros de innovación, pero también tenemos que volvernos más emprendedores. Y esa respuesta de volvernos más emprendedores se las explico con este ejemplito, y también vemos por qué es importante comportarse como emprendedores, pero también qué pasa al interior de las organizaciones cuando dicen vamos a ser emprendedores.
Yo creo que la mayoría de aquí conocemos estas dos marcas. La lechera es de Nestlé, el líder mundial histórico en tema de leche condensada, y Copelia. Tal vez este producto de Copelia no sea tan famoso y no todos lo, digamos, lo tengamos referenciado, pero es leche condensada Copelia. ¿Qué pasa? Resulta que para fabricar panelitas, ustedes saben que Copelia es tal vez el productor más grande de panelitas que tiene el país, y yo no sé si el mundo. Eso es una cosa impresionante, están en muchos países en este momento. Eh, para uno fabricar panelitas, un subproducto, un desperdicio del proceso de fabricación de panelitas de la leche condensada. Entonces, un par de emprendedores de Medellín, de un barrio en la América, Medellín, deciden pues montar, le compraron la receta de las panelitas a una señora. Bueno, eso es otra historia que no nos vamos a meter ahí. El caso es que ellos industrializan el proceso de fabricación de panelitas, dicen vamos a crecer, y cuando empiezan a crecer empiezan a tener un montón de leche condensada como su producto, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo este montón de leche condensada? No, pues salgamos a venderla. Resulta que vender leche condensada cuando hay un jugador que tiene el 90% del mercado es muy complicado. Entonces, esto pasó hace más o menos unos 15 años, tal vez un poco más, un poco menos. Entonces, estos locos dicen, bueno, venga a ver qué hacemos con la lechera. Si ustedes recuerdan un empaque de la lechera hace unos 15 años, 20 años, era, era un tarro así grandote de 500 centímetros cúbicos. Ahí pues el de la imagen ya tiene el destapafácil y es de 400 gramos, pero el otro era mucho más grande. Había que abrirlo con un abrelatas. Las señoras entonces, estos se fueron para la casa de las señoras y vieron que la gente compraba la lechera, destapaban el tarro, hacían el flano, lo que quisieran hacer, la torta, el postre. Eso se quedaba un tercio o la mitad del producto, eso iba a una taza o a un plato que llegaba a la nevera. A ese producto todo el mundo le metía el dedo, el producto se dañaba, se perdía el producto. Y pues eso era un pecado mortal, pues ahí hay una falencia grande. Entonces estos señores de Copelia, de manera muy hábil, como un emprendedor, sin ponerse a pensarle mucho a la marca, la presentación, no importa cómo nos vamos, se fueron para Alico, ahí en Itagüí, una empresa de empaques para el sector alimentos, y compraron unos empaques Doypack, así cuadrados, metalizados, rojos, y cogieron unos stickers que decían Copelia, leche condensada, se los pegaron sin mucha parafernalia, sin mucho diseño industrial, y salieron al mercado. Para hacerle la historia cortica, pues esto empieza a robarle mercado de manera importante a Nestlé, a la lechera, en ese primer año. Y cuando van y dicen, bueno, venga, se nos están cayendo las ventas, ¿qué pasa? Principalmente en el eje cafetero, ¿qué es lo que está pasando en Medellín, en el eje cafetero? Van y revisan, hacen un estudio, mandan un comité, Nestlé, hacen toda la investigación de mercado, a ver qué es lo que pasa. 4 o 6 meses después sacan un informe. Es que hay una marca que salió, que es Copelia, y está en Doypack. Nosotros recomendamos irnos en Doypack. Listo, sí, súper bien. ¡Pam! Resulta que esa decisión no se toma en Colombia. Esa decisión va a la regional en Brasil. Entonces en Brasil llega, miran el informe, están con todo su trámite. Sí, efectivamente, eso está muy interesante. Arma un comité. Ese comité viene a Colombia. Pasan 2, 3, 4 meses mientras hacen todo el estudio, todo el informe. Efectivamente, sí, hay que irnos en Doypack. Pero es que esa decisión no se toma en Brasil, esa decisión se toma en Suiza. Entonces tiene que ir el informe a Suiza, en Suiza llega, recogen exactamente lo mismo, arman el comité, lo mandan a Colombia, Efectivamente nos tenemos que ir en Doypack. Cuando Nestlé decide irse en Doypack, pues ellos no se van con un empaque de Alico. Eso implica que tienen que hacer cambio en todas las embotelladoras a nivel mundial, en todas las empacadoras, en todas las plantas, en 120 países, yo no sé en cuántos está Nestlé, más de 100 países. Tienen que cambiar los registros en todos los países, tienen que estandarizar absolutamente todo en todos los países. El caso es que más o menos 1 año y medio, 2 años después de que todo esto empieza a pasar, Nestlé y la lechera salen con empaque Doypack. Durante ese año y medio, 2 años, Copelia, de manera fantástica, logra capturar una porción importante del mercado, pero más que eso es que logra rentabilizar
un desperdicio y coger una gran cantidad de dinero que le permitió automatizar y modernizar su planta, con la que hoy llega a muchos países del mundo con sus panelitas. La historia tiene más detalles, pero pues digamos que esta es la parte más importante, pues lo que les acabo de contar para lo que estamos viendo, porque muestra la forma cómo actúa un emprendedor y cómo actúa una compañía grande. Y la ventaja que tiene un emprendedor de moverse mucho más rápido, porque es que no tienen que hacer ese despliegue a nivel mundial, no tienen que hacer esos cambios, no es tan complejo en términos marcarios salir con un empaque de pack feo e irlo mejorando en el camino. Nestlé no puede hacer eso, no se puede permitir hacer eso. El emprendedor sí. Claro, ya vemos aquí el empaque full de Copelia, la leche condensada, ya está mucho más bonito, pero eso es un proceso pues, de construcción e iteración en el camino que se fue dando para poder llegar ahí. Entonces, cuando, digamos que viendo esto, cuando el gerente o la junta dice, uy, venga, listo, no es que vea a lo que está pasando, nosotros definitivamente no podemos seguir como estamos, tenemos que actuar más como emprendedores, tenemos que ser más emprendedores. Esta compañía tiene que ser una compañía emprendedora, ¿sí o no? Entonces salimos a actuar como emprendedores, pero es que resulta que actuar como emprendedores tampoco es tan fácil, porque es que los procesos, como decía ahorita, los procesos en una gran organización están estandarizados y la lógica corporativa es estandarizar todo y que todo funcione de manera estándar. Entonces, la lógica sería, pues si yo voy a desarrollar un negocio nuevo, pues le meto muchos más recursos, ¿cierto? Debo tener un proceso súper establecido de cómo desarrollar un nuevo negocio, primero A, después C, después B, y el negocio me debería funcionar así. Resulta que emprender es como tener un bebé. Uno sabe que va a tener un bebé, porque uno ve la barriga, está embarazada, listo, vamos a tener un bebé. Si acaso le sabe qué sexo es, pero no más. No sabe si ese niño viene aliviado o enfermo, no sabe si va a ser, cuál va a ser su orientación sexual, no sabe si va a tener algún talento, si le va a gustar el deporte o no, la música, la matemática, la filosofía, las artes, no tenemos ni idea, listo. Y suponiendo que, digamos, no, es que eso es, esto es una familia de deportistas, pero no sabemos ni siquiera qué deporte le va a gustar, ¿cierto? Probablemente qué deporte le va a gustar, no sabemos si es el fútbol, el basquetbol o natación o ciclismo. Suponiendo pues que fuera fútbol, no sabemos si va a ser buen futbolista, si va a saber jugar fútbol, si va a ser delantero o arquero, o si no va a ser ni siquiera jugador, sino que va a ser muy buen director técnico, kinesiólogo, deportólogo, utilero, yo qué sé, ¿cierto? Entonces, el trabajo de nosotros como papás es llevar al niño durante toda su vida, durante sus primeros años de vida, y encontrarle el talento. El trabajo de un papá es encontrarle el talento al niño. Por eso lo mete a clases de natación, de fútbol, de música, de piano, de acordeón, de tin. Lo mete en 1000 cosas hasta que el niño va mostrando como por dónde es que le gusta y va descubriendo ese talento. Y en la medida en que descubre ese talento, pues lo va formando hasta que llega un punto en que ya no están 1000 clases de todo, sino que están 2 o 3 clases de una sola cosa, que es lo que al niño realmente le gusta. Exactamente igual es el emprendimiento. Nosotros tenemos que coger un proyecto y descubrirle ese talento. Nosotros tenemos que coger una idea, las ideas tienen sexo, se embarazan, sale un bebé, que es un proyecto, y ese proyecto lo tenemos que ir llevando de la mano, descubriendo ese talento. Entonces, nosotros no podemos pretender eh, a un proyecto bebé, o sea, a un niño, medirlo como mediríamos a un adulto. Uno como mide a un adulto por su capacidad de generación de recursos económicos, o sea, tiene un buen sueldo o no, o sea, lo que estudió es bueno en lo que hace, se gana un buen sueldo o no, y esa es una forma de medirlo. Listo, eso es en un proyecto maduro, eso se llama sacarle el EBITDA, el ROI, el WACC, el BPN, todos los indicadores financieros. Pero yo a un niño, yo no lo puedo medir por su capacidad de generar recursos económicos. Yo no puedo medir a un niño de 8 años por su capacidad de generar plata para pagar el arriendo o los servicios. Yo mido por su desempeño en el colegio, por si hace las tareas, si es respondón o no, si lava los platos o no, si ya los platos a la cocina, si llama a la abuelita. Es una forma diferente de medir. Yo tengo que tener unas métricas diferentes. Y porque yo lo mida diferente no significa que no
no lo estoy midiendo. Sí lo estoy midiendo. Yo puedo decir, este es un niño bueno o este no es un niño bueno, este es un niño bien o este niño va por donde no es, y yo tengo un sistema de métricas diferente. No lo mido por su capacidad de generar eh, recursos económicos. Y esa es la invitación. Y eso es lo más difícil. Entonces, volviendo al tema, la lógica corporativa sería, no, pues hagamos una cosa, metámosle muchos más recursos y midamos eso en 6 meses, porque es que esa es la forma de hacerlo acá, así se hace. Nosotros todo lo que no nos dé una vida por encima del 13% no nos sirve. Y eso, cuando estamos hablando de proyectos de alta incertidumbre, a veces no funciona tan bien, porque sería como uno decir que metámosle 3 mamás muy experimentadas para poder tener un bebé en 3 meses y no en 9 meses, y ese no es el proceso. Eh, digamos que de ahí entonces dice, pero entonces esto no es como tan fácil, pero si nosotros le hemos metido tanta plata y tantos esfuerzos a la estrategia, y le hemos metido recursos a formar a la gente y le hemos metido, pero es que resulta que si nosotros no tenemos ese cambio cultural de no medir a las personas, a los proyectos que están chiquitos y que están en contextos de incertidumbre de manera diferente, pues si no tenemos ese cambio de chip, eso puede ser la mega estrategia, pero la cultura se come a la estrategia al desayuno, o sea, se la traga. Usted puede tener la estrategia que quiera, pero la cultura, si no está adaptada, se la va a tragar. Entonces, en ese proceso, pues muchos empresarios dicen, no, no, venga, ¿cómo así? Esto entonces de emprender eso no es tan fácil, entonces hagamos otra cosa. Y se van a la opción de moda. No nos pongamos a emprender. ¿Qué bobada ponernos a comportarnos como emprendedores? Eso está muy difícil. Más bien compremos esos berracos. Comprémoslos, salgamos y los compramos. Entonces montan CVCs. ¿Qué es un CVC? El Corporate Venture Capital. Es un fondo de Venture Capital, un fondo de inversión en emprendimiento con recursos corporativos. Está súper de moda. O sea, el que se monte ahí está súper de moda. Pero resulta que es que eso no es tan fácil y no es tan mamey, pues. Una capsulita de conocimiento chiquita, simplemente para diferenciar. Un corporate venture capital es diferente a un venture capital. Digamos que la esencia es la misma, es inversión de capital en startups, en emprendimientos, pero el corporate venture capital, la plata viene de recursos, pues, son recursos corporativos, mientras que el VC solamente viene de inversionistas externos. Entonces, volviendo al tema del venture capital, pues nosotros podemos ver, estos son datos que los de este año todavía no, pues los del 2019 todavía no han salido, deben salir ahora en estos días, pero tenemos los del 2018 y podemos ver cómo han sido, o sea, cómo ha venido creciendo la inversión de fondos de capital corporativo en startups a nivel mundial. Esto se ha multiplicado por 5 en los últimos 5 años. Pasamos de 10 billones a más de 50 billones, y los deals, pues los cierres de los negocios también se han multiplicado bastante bien. Si nosotros vemos toda la inversión que han recibido todas las startups en el mundo, eh, de pues, fondos de capital, vemos cómo viene creciendo la participación de los recursos que vienen de fondos de capital corporativo, o sea, de CVCs. Y esto va a seguir creciendo, y más o menos en el 2022, 2023, yo creo que eso puede estar llegando al 40% fácilmente, porque las compañías se han dado cuenta que trabajar e invertir en startups es un buen negocio si se sabe manejar. Listo. Y eso hablaremos más adelante. Por ejemplo, es una gráfica que muestra el número de ingresos al ecosistema global de fondos de capital corporativo. O sea, en el 2013 entraron 64 nuevos, en el 2018 entraron 264 nuevos. Solo, pues y eso que ahí no están tenidos en cuenta, por ejemplo, en Latinoamérica, los que están entrando, Ruta N ahora tiene un curso, pues lo están acabando, que empezó el año pasado, de Corporate Venture Capital, donde hay 13 organizaciones ahí metidas, y pues seguramente esos van a entrar a ese escenario mundial. Esta lista que ustedes ven en la derecha de sus pantallas, en la derecha, se muestra a nivel global cuáles son los fondos de capital corporativo más grandes. El primero es de lejos Google Ventures, tenemos Salesforce, Intel y un montón de ahí para abajo. Esta es en parte la actividad de CVC en Latinoamérica.
Este mapeo lo hace Ruta N, sin embargo, hay que ponerle un asterisco porque no todos están estructurados como CVCs propiamente, pero pues al final son una especie de CVCs, o sea, son fondos, así no tengan el fondo como tal montado, estructurado de manera formal, pero sí son recursos disponibles para inversión, pues digamos, en emprendimientos, son capitales de riesgo para emprendimientos. Entonces, los CVC son buenos, pero son complejos. Son complejos porque comprar emprendedores, esperen, me devuelvo, comprar emprendedores no es tan fácil y además porque la lógica corporativa siempre es hacer absorciones completas o tener por lo menos el 51% de toda la participación de cualquier inversión que hacen. Y eso es nocivo en temas de inversión en emprendimiento, porque es que al final lo que una compañía está comprando cuando compra un emprendedor es su capacidad de emprender, es su espíritu emprendedor. Y al uno meterle el 51% de participación, significa que uno tiene gobierno, por lo tanto, de alguna manera mata ese espíritu. O sea, o es altamente probable que mate ese espíritu. Entonces, volvemos al tema cultural. Si no tenemos ese cambio de chip para lograr que las decisiones de inversión sean por debajo del 49%, es muy probable que los negocios se vean, pues, digamos, frustrados, o sea, que no haya una buena negociación en esos temas. Entonces, pues hay otra opción. Dicen, no, venga, no necesariamente no compremos, pero cómo logramos un punto más intermedio donde podamos trabajar con esos emprendedores, pero no necesariamente haya que comprarlos, o por lo menos no del todo, no desde el principio. Entonces salen las aceleradoras corporativas, que también están muy, muy de moda. Son también super plays. No, pero sí, son una opción bastante interesante porque no son tan robustas, no implican unas inversiones de capital tan grandes como los CVCs, pueden ser un poco más masivas, o sea, abarcar un poco más de emprendedores, pues porque no se hacen inversiones tan grandes, y son unos mecanismos muy buenos para ciertas cosas, como que cerrar brechas, o sea, cerrar brechas tecnológicas, y ahí está como cerrar brechas y actualización tecnológica. Son muy, muy, muy interesantes. Las aceleradoras corporativas básicamente son programas corporativos con recursos corporativos en donde se definen unos retos de yo quiero llegar allá, o sea, yo quiero capturar determinada oportunidad, o sea, necesito desarrollar un producto o servicio, necesito renovar mi portafolio o tengo una brecha tecnológica que yo no soy capaz de cerrar y si me pongo a hacer esa inversión no se justifica. Entonces lo que se hace es que se buscan emprendedores en el mercado, los traemos, los metemos a un programa donde les ponemos mentores, les ponemos metodología y les ponemos recursos y capacidades para que esos emprendedores desarrollen y escalen su solución en nuestra organización. ¿Listo? Y una vez ese despliegue, digamos, de la solución se da, pues todos ganan porque el emprendedor de manera muy rápida consigue un cliente que le permite equivocarse, que le da recursos, que le da plata, que le ayuda a entender cómo funciona un corporativo por dentro, y se vuelve su primer mega gran cliente, y pues el corporativo también gana porque cierra su brecha tecnológica de manera súper rápida, pues o el time to market de la solución que están implementando es súper rápida. Es muy buena, pero es compleja porque eso es como, pues si es difícil crear un niño, ahora pues imagínense adoptar un adolescente, eso es muy, a veces muy difícil de manejar porque las posiciones de ambos están en extremos muy distintos, con intenciones muy distintas, formas de trabajo, culturas, sistemas, estrategias muy diferentes que chocan, rivalizan mucho, los lenguajes rivalizan mucho, entonces el grandote dice es que usted es un cagada, un peladito, irresponsable, y el otro dice, pero es que usted me quiere matar y usted se aprovecha de mí. A veces se dan relaciones muy hostiles y la clave está en lograr hacer esa mediación. Las aceleradoras corporativas no son aceleradoras de startups normales, igual que en el CVC, pues digamos que hay unas aceleradoras de startups que son unas entidades que se dedican a acelerar emprendimientos, y las aceleradoras corporativas son más temáticas, son muy focalizadas, son en temas muy, muy, muy específicos de cada organización, y digamos que tienen otra lógica porque sí se da la aceleración del startup, pero de la mano de un corporativo. Y eso tiene pues unas reglas, unas complejidades,
unos beneficios diferentes. Si ustedes ven, pues aquí simplemente hay una imagen de un acelerador, de aceleradoras de startups generales. Ellas aceptan de todo. O sea, ustedes no van al portafolio de startups de NextTP Labs o Endeavor o de Y Combinator y hay startups de miles de sectores de todo tipo. Mientras que si uno se va a aceleradoras corporativas, esas son muy temáticas. Aquí hay tres de Colombia en las que les pongo, que es la aceleradora de Sodimac y Corona, que nosotros pues digamos que participamos ahí en la creación. Está la de Delta X, que es del puerto de Cartagena, está la de EPM Ventures, pero también vemos la de Guaira, y si ustedes ven, todas son muy temáticas. La de Sodimac y Corona era retail y digamos que construcción, pues o sí, industria. La Delta X es logística, la de EPM es todo lo que sea energía y movilidad eléctrica. Guaira es de Telefónica, entonces es todo lo que sea TIC. Disney es industrias creativas. La de Airbus y Boeing es industria aeroespacial. La de Target es en retail. Bueno, y así digamos que son muy temáticas. Normalmente una aceleradora corporativa tiene dos jugadores grandes, que son el corporativo, ¿listo? Que es el que pone toda la tesis de inversión, todos los recursos, capacidades, etcétera, y los operadores, que los operadores normalmente, hay veces que lo hacen ellos de manera autónoma, pero normalmente hay un operador acompañando eh, para poder lograr, pues porque es que el corporativo no sabe darle servicio a los emprendedores y no sabe hacer ese diseño ni tiene la metodología para acelerar los emprendedores, entonces normalmente hay un operador. Hay otro vehículo, otra opción que es, digamos, una evolución de todo esto, es para empresas que tienen un nivel de madurez en innovación un poco más grande. Se llama las fábricas de startups o los startup studios, y son como una especie, una mezcla, un híbrido entre centro de innovación con CVC y con aceleradora, porque son entidades que funcionan con recursos corporativos, tienen una gran cantidad de recursos corporativos, son como una especie de centro de innovación, pero no tiene absolutamente nada que ver con la organización, o sea, están por fuera, son totalmente independientes. De hecho, las personas que trabajan y manejan los startup studios no son de la organización, se traen de afuera, se traen del ecosistema. No sé, es como si fuera cualquier compañía, su compañía fuera a montar un startup studio, se trae al gerente no sé, a Barrientos, el gerente de innovación de Impulsa, y lo pone a manejar esa entidad, o al director de Ruta N, o al que sea, pero por fuera de la organización. Esas, digamos, esas entidades, entonces la lógica es, la compañía pone una tesis, pone una plata, pues una tesis dice, vamos a montarla sobre estos ejes temáticos, vamos a aceptar este tipo de startups, con este enfoque en esta etapa, y eso es todo. Eso funciona de manera autónoma. Los emprendedores llegan, trabajan ahí, desarrollan sus negocios, tienen acceso a unos recursos, a una comunidad, a un networking, a muchas veces a dinero, pero la compañía no se mete ahí, la compañía simplemente está pagando por ver, está desde arriba viendo cuál de esas es interesante, y si hay algo que le gusta, pues simplemente lo toma, si no, lo puede perfectamente dejar. Tres casos de esos pues que les traigo acá es Camet. Camet es de AXA, la aseguradora, y tiene un Startup Factory de Health Tech y InsurTech, o sea, del sector de seguros y de salud. Está la InMotion, que es de Jaguar y Land Rover, y es de movilidad, todo lo que sea en transporte y movilidad. Y el área 120 de Google, que es diferente a Google Ventures y a Google Lab. Google Ventures es el CVC, o sea, el fondo de Google. Venture Lab, Google Lab es el laboratorio de innovación de Google, el centro de innovación de Google, y el área 120 es un Startup Factory por fuera de Google, que recibe a emprendedores de afuera y a emprendedores de Google que se quieren salir de la compañía y quieren montar su propio negocio. Google les dice, venga, no se vayan tan lejos, yo les pongo recursos, le pongo una plata, le pongo toda la infraestructura, el networking, todo lo que usted necesite mío, se lo pongo ahí, pero usted es independiente, y si yo veo que hay algo interesante, pues yo me meto, yo le hago una oferta y me meto. Básicamente eso es lo que hace. Se me descuadró.
una evolución, o sea, montar Startup Factories es muy buena opción, pero requiere un nivel de madurez muy grande en la compañía, un nivel de apuesta a largo plazo muy grande, un compromiso de recursos bastante fuerte, y generalmente son apuestas, sí, es que son apuestas de 5 o 10 años, antes de eso pues no saldría nada. Entonces, como son tan complejas, tan costosas, requeriría que la organización desarrollara unas capacidades que normalmente no tiene, pues entonces básicamente lo que se puede hacer es tercerizar ese proceso. Y hay startup factories ya montadas que prestan su servicio como servicio a las compañías, que de hecho ahí es donde estamos nosotros. Y es el emprendimiento como servicio, así como su nombre lo dice, es yo emprendo como servicio. O sea, a mí me pagan por emprender por otro. Lo interesante de esto es que hay alguien que ya desarrolló, o sea, la empresa que hace ese outsource, esa tercerización, ya tiene toda la infraestructura a nivel metodológico, logístico, en diseño, en desarrollo de tecnología, en ventas, en gestión administrativa, tributaria, contable, sabe comprar en un día, inscribir proveedores en 2 horas, contratar gente, en fin, sabe hacer, tiene la capacidad de hacer todo eso. La compañía no tiene que montar esa infraestructura, no tiene que hacer esa, digamos, ese despliegue, y pues simplemente pone sus proyectos a que se incuben y se emprendan ahí. Es como el software as a service, pero pues para aplicado a temas de emprendimiento. A nivel mundial hay varias empresas que hacen eso, tal vez la más grande es Aim for the Moon, que está en Holanda. En Estados Unidos estas fueron dos de las pioneras, pero pues ya hay varias. Aquí en Colombia somos, pues nosotros digamos que somos los líderes, pero ya han venido apareciendo varias, unas 3, 4 empresas en este momento ya como con una estructura interesante, muy orientada a ser un startup factory de este tipo. Eh, Aquí hay algunos de los clientes de esas compañías que les acabo de mostrar, de estas 6 compañías, simplemente para que ustedes vean que son clientes en todos los sectores económicos. O sea, tenemos banca, alimentos, cervezas, servicios, ¿cómo se llaman? De hotelería, celulares, de lo que quieran. Listo, esto aplica, digamos que para cualquier tipo de industria. Estos son algunos de los negocios que tenemos, y pues para el caso de esta charla, por ejemplo, en el sector agropecuario tenemos dos muy interesantes de los que podemos hablar. Hay más de los que no se pueden hablar, pero por ejemplo Forticaps es una empresa, ustedes no creerían, es hoy por hoy la empresa líder en suplementación mineral equina. Es una empresa de suplementos para caballos que también ya está metiéndose en perros fuertemente. Tiene más o menos unos 4 años y medio en el mercado, y es un negocio de la organización Corona. La que hace baldosas, la que hace pinturas, esa organización Corona. Entonces es cómo hacemos para llevar a que la empresa de baldosas y de pinturas y de platos y de sanitarios se meta en un negocio de comida de caballos. Pues no es fácil lograrlo, y por eso se aborda como emprendimiento. Se saca de la organización, es una compañía aparte que funciona aparte, tiene un equipo de emprendedores. Esos emprendedores actúan como emprendedores, como si ese fuera su negocio, con unos recursos y unas capacidades de las que se apalancan, pero funcionan completamente aparte. Agrosfera también es un negocio, no puedo decir de quién es, pero es de una gran organización en el país, y básicamente es como a través de analítica de datos mejoramos la productividad de los campesinos, de los agricultores, de los ganaderos, de mucha gente en el campo. Picalia también es una iniciativa muy interesante de una empresa grandísima del sector de alimentos, dedicada a generar valor en el campo y a disminuir los intermediarios entre la planta y la mesa del consumidor. Básicamente eso pues como para mostrarles ejemplos de ese tipo de negocios. Ya para ir cerrando, lo que buscamos acá, pues cuando hablamos de emprendimiento corporativo, entonces, en resumen, es juntar lo mejor de dos mundos. O sea, coger toda esa experiencia, esas capacidades, recursos, cajas, clientes, canales, camiones, bodegas, gente con muchísima experiencia, relacionamiento, capacidad de lobby, no sé, músculo financiero, jurídico, todo eso, juntarlo con toda esa agilidad, con toda la creatividad, digamos, la baja aversión al riesgo,
la alta capacidad de colaboración que tiene un emprendedor, cómo hacemos para juntar todo eso, ¿cierto? Y crear algo realmente potente a partir de allí. Ya entonces, todo lo que acabamos de ver, si ustedes recuerdan, pues hablamos de entrenar a la gente, de montar centros de innovación, de montar aceleradoras, de montar fondos de capital venture, de los startup factories, de startup as a service, en fin, hablamos de varias cosas. Esta es un resumen que pues, nosotros tenemos como para mostrar los diferentes vehículos u opciones que tiene una compañía para desarrollar su estrategia de innovación. Listo, si ustedes ven del lado azul está toda la parte que son acciones muy internas, se pueden hacer de manera muy interna. La parte roja y naranja son acciones más externas, o sea, involucran más actores externos, universidades, emprendedores, técnicos por fuera, competidores, en fin, actores externos. Y lo mismo de abajo hacia arriba. Abajo son, digamos, opciones o vehículos o caminos que requieren menor inversión y menor nivel de sofisticación en términos de madurez en temas de innovación. Y pues hacia arriba, cuando nos movemos hacia arriba, son recursos o vehículos que requieren muchísima más alta inversión y son más sofisticados, requieren que la compañía tenga más madurez, tenga una madurez más alta. Digamos que cada caso, cada empresa, cada industria, cada negocio tiene sus particularidades. La invitación acá es que pues, los líderes de innovación, los encargados de esto, pues, se sienten de manera muy juiciosa y definan, venga, nosotros con las capacidades que tenemos deberíamos apostarle acá, esto está muy lejos, no nos metamos, o sea, sí, muy bacano tener una aceleradora corporativa, tener un CVC, pero es que nosotros no estamos preparados para eso, no se quemen, sean muy juiciosos, muy honestos con ustedes mismos para poder decidir cuál es el mejor camino para su organización. Para cerrar, pues para ir cerrando el tema aquí es, uno, ¿por qué se mete en emprendimiento corporativo? Pues básicamente hay cinco razones que pueden consolidar todo el millón de razones que hay. Básicamente es para tener un apalancamiento en recursos externos, en capacidades externas que dan velocidad, que disminuyen el time to market de soluciones, que cierran brechas tecnológicas. El emprendimiento corporativo, o sea, yo trabajar con emprendedores, y ojo, trabajar con emprendedores y como emprendedores no es comprarle a un emprendedor. Eso es muy diferente, o sea, muy bueno y las grandes organizaciones nos deben comprar a nosotros los emprendedores, pero debe ser una relación más allá, no debe ser tan transaccional. Es darse la oportunidad de trabajar realmente y crear valor con emprendedores. Entonces, eso da mucha velocidad de aprendizaje, cambia muchos paradigmas. El emprendedor va muchísimo más rápido que la organización establecida porque lo puede hacer, entonces se aprende mucho más rápido. Obviamente acelera o desarrolla de manera más rápida capacidad de innovación y todo esto pues al final digamos que tiene dos impactos y es que le permite a la compañía tener una renovación estratégica en términos de expansión de su core, o sea, puede alcanzar, puede lograr tener una expansión de su core actual de manera más rápida y más efectiva, pero también es posible que llegue a tener una redefinición de dominio y es lo que yo les contaba ahorita, por ejemplo, con Forticaps. Forticaps hace parte de un negocio de la organización Corona que se llama Sumicol, que es una empresa de suministros industriales para la construcción. Siempre ha sido, así se llama, suministros industriales para la construcción. Y hoy, al tener una empresa pues, que no solamente produce insumos, pues materias primas, porque ese es un negocio, vender materias primas, calcio, sílica, arcillas, feldespatos, minerales, al no vender solamente minerales para la industria de la construcción, sino también venderlos para la industria de nutrición animal, de nutrición humana, porque tenemos unas aplicaciones en humanos, pues, al empezar a expandirse, se transforma su core y su core deja de ser una empresa de minerales para la construcción a ser una empresa de suministro de minerales o de insumos, perdón, para toda la industria, para cualquier industria, no solamente para la construcción, y eso tiene unas implicaciones muy importantes. La reflexión final, entonces, es la invitación que les hago a que
trabajen de manera muy juiciosa, no solamente en comprarle a un emprendedor, ¿cierto? Porque eso no va realmente a transformar su forma de pensar, no va a transformar su cultura, no va a transformar sus procesos, sino que trabajen en la creación de un sistema de generación de valor, pensando, ustedes pensando y operando con y como emprendedores. Aprendan de los emprendedores, miren cómo trabajan, venga, o sea, invítenlos a sus procesos de solución, invítenlos a co-crear, invítenlos a participar de negocios, no les dé miedo compartir el negocio con un emprendedor y aprendan de eso. Esa es la diferencia entre una meta y un sistema. O sea, una meta es listo, yo voy a desarrollar un producto y paso a contratar a un emprendedor, le voy a pagar para que me lo desarrolle. Eso está bien, pero creen mejor un sistema en donde los emprendedores estén más metidos en su día a día y les permita hacer transformaciones más estructurales y más de fondo. Eso implica muchas cosas, implica muchas renuncias, mucho método, mucha disciplina, capacidad de adaptación, muchísima paciencia, pero es demasiado, o sea, los beneficios son demasiado grandes. Recuerden que innovar y emprender no es cuestión de métodos solamente y herramientas, no basta con simplemente formarse, hacer cursos, eso es importante, pero requiere mucho más que eso, es una cuestión de contexto, analicen muy bien el contexto en el que estamos, hoy estamos viviendo una situación muy compleja para todos y es la oportunidad única e histórica que nos está dando la vida de reinventarnos. Ese es el contexto que estamos viviendo. Es cuestión de arquitectura, cambiemos, seamos más flexibles y es cuestión de cultura. Trabajen por un sistema, no por una meta y pues que ojalá seamos capaces todos, entre todos, de construir una mejor estructura empresarial y podamos salir todos de esta trabajando todos como emprendedores, que básicamente un emprendedor no es más que una persona experta en resolver problemas complejos de manera creativa. Eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Espero que les haya servido. Cualquier inquietud que tengan la pueden dejar en el chat, en el foro. Estaremos pendientes, les estaré respondiendo. Si necesitan alguna información adicional, pues perfectamente nos pueden contactar a mí pues, o por cualquier medio nos pueden escribir. Y totalmente abiertos a conversar. Nos podemos tomar un cafecito virtual, no hay ningún problema. Estamos totalmente abiertos a eso. Todo empieza con un buen café. Muchas gracias. Que estén muy bien.